Bueno, ayer cuando al presidente le preguntaron sobre la evidencia que fue revelada y que se hizo pública por el New York Times del espionaje con Pegasus en contra de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, así respondió el presidente. Quiero preguntar sobre este reportaje del New York Times donde habla de que Encinas fue víctima de espionaje. Se señala en esta publicación que incluso lo habló con usted y que también 2 colaboradores de él fueron espiados con este mecanismo de Pegasus, que se entiende solo está en poder de la Secretaría de la Defensa. Si Alejandro Encinas se lo comentó y si tienen alguna conclusión de esta investigación. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando. Gracias, presidente. Entonces, nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, ¿usted tiene la certeza de que no fue la Sedena? No. Y así se lo hizo saber a Alejandro Encinas. Sí. Y nosotros no espiamos. Ya. No somos iguales. Y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente. Pues ya lo ven. El presidente terminó con una declaración muy tropezada. Lo más preocupante fue su rechazo a investigar los hechos, porque sí espían. Y es que la evidencia de que en su administración el ejército usa Pegasus sigue y sigue acumulándose sin que hasta este momento exista transparencia en los contratos vigentes, certeza de quienes manejan el software. Vamos, ni se ha mostrado una orden judicial que avale su uso. Y sobre este tema, ya les decía, organizaciones como Artículo 19, que ha estado involucrada de lleno con las investigaciones a otras víctimas de Pegasus, ha mostrado su rechazo. Ayer en redes sociales, la agrupación escribió: condenamos que el gobierno guarde silencio cómplice sobre el espionaje militar. Y es por ello que en este momento hago contacto con Vladimir Cortés. Vladimir Cortés es oficial del programa de derechos digitales en Artículo 19, esta agrupación justamente. Vladimir, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Vladimir, pues ¿cómo ves esta respuesta? Yo decía, y solo para decirlo menos tropezada, del presidente López Obrador, que insiste en que en este gobierno no se espía a pesar de las evidencias presentadas. Sí, pues como lo hemos advertido, Artículo 19 junto con otras organizaciones, nos parece definitivamente lamentable el hecho de que se minimice el espionaje que ha sido documentado, que ha sido evidenciado en los casos de octubre de 2022, cuando se dieron a conocer el espionaje a Ricardo Rafael, un periodista de Animal Político, y a Raimundo Ramos, y más recientemente los también lamentables casos de Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y eso pues nos pone en una situación que efectivamente apunta a que quienes están detrás de estos ataques y de este espionaje, pues efectivamente es el ejército quien, de acuerdo también a las distintas informaciones que se han puesto sobre la mesa y que se han expuesto, pues son quienes operan este malware que es comercializado por la empresa NSO Group. Y también pues resulta muy preocupante, y aquí también señalar que bueno, nosotros desde Artículo 19 no podemos responder y no por el caso del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. En su momento también tendrá que responder a este caso que fue expuesto por el New York Times.
Pero lo que sí hemos insistido y lo que sí hemos también puesto sobre la mesa es la necesidad efectivamente de que se investigue, de que el hecho de que el presidente esté minimizando como lo hizo el día de ayer, lo que está haciendo son dos cosas. Por un lado, está abriendo prácticamente a la impunidad, ¿no? Al enterrar este caso, al decir y al prácticamente negarse a que pueda existir algún tipo de investigación. Y por otro lado, también está prácticamente diciendo, en este país se pueden violar derechos humanos, se puede violar la privacidad de las personas, se puede espiar a altos funcionarios, a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, y no pasa nada. Y eso realmente nos preocupa porque así como efectivamente se han tenido avances de alguna manera significativos y se ha hecho llamado también a este punto de no retorno a las investigaciones de los casos del 2017, porque recordemos también para la audiencia, no es un caso que se esté dando ahora, es un caso que se dio en el sexenio anterior, pero definitivamente nos parece muy lamentable que el gobierno esté guardando silencio, que esté siendo cómplice de este espionaje es omiso militar, y es cómplice, ¿no? Y que efectivamente no esté a la altura de realmente iniciar una investigación por los sucesos y por lo que se ha dado a conocer. Y aquí también me gustaría puntualizar en algo. El presidente ayer mencionó y trataba de desviar nuevamente como el tema a los casos del pasado, a decir nuevamente que este gobierno no espía y al parecer como dictar como si fuese eso una sola verdad. Y también señalar que estos casos se dieron a conocer por las filtraciones del grupo Guacamaya. Aquí también nos gustaría hacer esta precisión y esta aclaración hacia la audiencia de que la evidencia que se ha aportado en los casos de 2017 como en los casos recientes de 2022 y de este año 2022 también responden a evidencia forense que se detectó en los teléfonos de las personas defensoras de derechos humanos, en el caso del Centro PRO, y de los periodistas. No se trata de solamente la información que se aporta de Guacamaya. Guacamaya aportó también evidencia importante, como las comunicaciones y este espionaje que se hizo al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, pero también hay evidencia sólida, evidencia científica realizada por el Citizen Lab que aporta también esta evidencia y que ahora a quien le toca y la responsabilidad máxima que existe al día de hoy es por parte del Estado de investigar la actuación y el uso abusivo e ilegal de este malware Pegasus por parte del ejército. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, el espionaje en este caso es contra Alejandro Encinas, un hombre muy cercano al presidente, subsecretario de Derechos Humanos, pero también presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. ¿Esto puede afectar su labor frente a la comisión? Porque Alejandro Encinas también ha guardado silencio, ¿no? Lo que nosotros hemos identificado, así como en el caso del subsecretario Alejandro Encinas y lo mismo en los casos de Raimundo Ramos, de Santiago Aguirre, del trabajo del Centro PRO y de Animal Político y de Ricardo Rafael, hay un patrón y un hilo que también se quiere minimizar y se quiere hacer de lado. Y es efectivamente las violaciones a derechos humanos perpetradas y cometidas por el ejército y por las Fuerzas Armadas. Cuando se realizan estas infecciones de los teléfonos celulares, y recordemos, el malware Pegasus tiene la capacidad y se convierte en una espía de bolsillo, tiene prácticamente acceso a toda la información que tenemos en nuestros teléfonos celulares, puede activar los micrófonos, puede activar la cámara, prácticamente tiene acceso, es una violación completa a nuestra privacidad. Y estos casos se dieron mientras se realizaban investigaciones o se realizaban señalamientos específicos al comportamiento y el actuar de las Fuerzas Armadas, así como en el caso de la Comisión de la Verdad y todo lo que las investigaciones alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes que apuntan efectivamente hacia el ejército. Lo mismo también sucedía con las investigaciones que realizaban en su momento Ricardo Rafael, el periodista Animal Político, y desde luego también la importantísima labor que ha tenido y que ha hecho el Centro PRO
¿no?, de acompañamiento también de las víctimas, y que nuevamente todos los elementos y todas estas investigaciones y todo este trabajo de defensa de derechos humanos, trabajo periodístico, apunta efectivamente hacia el ejército, y por lo tanto de ahí también la exigencia efectivamente de que se realice estas investigaciones, y sobre todo también que se detenga el espionaje ilegal por parte del ejército y de las Fuerzas Armadas. Que sin duda puede haber información sensible, ¿no? Totalmente. Se trata de las comunicaciones que pueden tener, y en tu caso, ¿no?, desde el periodista, desde el caso de periodistas, claro, con fuentes, la comunicación con víctimas. Es decir, es prácticamente pasar por alto, ¿no?, un derecho reconocido constitucionalmente, y que eso también es muy importante, y que nos parece también muy preocupante que el presidente eso parezca, ¿no?, y le reste y le diga no tiene ninguna importancia, ¿no?, que vulneren tu privacidad y que tengan acceso completamente a tu información, sino que por el contrario, tendría que generar una preocupación muy profunda de que se esté violando un derecho constitucional, un derecho también reconocido a nivel internacional, como es la privacidad, porque la privacidad, recordemos que también está vinculada al ejercicio de otros derechos humanos, como la libertad de expresión. La posibilidad de poder hacer periodismo, de documentar las violaciones de derechos humanos, de documentar los abusos cometidos por parte del ejército, los diálogos que se tienen con las víctimas, efectivamente con información que puede ser muy sensible, son necesarios y son indispensables en una sociedad democrática. El que se esté espiando genera también un efecto inhibidor, genera un efecto que impide, ¿no?, porque además es vinculado también a no solamente me están espiando, sino que además no hay una investigación que dé cuenta de quién está utilizando y quién está gastando recursos públicos, porque también esto también es muy importante que la audiencia lo tome en cuenta. Son recursos públicos que se están utilizando no para los fines legítimos que pueden ser temas de seguridad o persecución del crimen organizado o algunos otros aspectos más, sino que son recursos que están siendo utilizados para espiar a personas que están buscando de alguna forma acceder a la justicia, o que están buscando exponer información que es relevante para la sociedad, a que estemos informados sobre efectivamente el actuar de las Fuerzas Armadas y de los abusos que también pueden llegar a cometer. Ahora, y que han cometido. Para que se investigue el hecho, ¿tiene que ser la misma víctima de espionaje quien lo denuncie? Recordemos que en el caso de el espionaje que se dio en el sexenio anterior, se presentaron unas denuncias ante la Fiscalía General de la República, entonces FGR, ante la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión. Recordemos que ha habido también avances significativos, por decirlo de alguna manera, y por eso hablamos mucho como de la detención que se dio de Juan Carlos N., esta persona vinculada a una de las empresas comercializadoras de NSO Group en México. Fue un punto importante, pero eso significa que tiene que seguir, que tiene que continuar aquellas denuncias que presentaron en 2017 para efectivamente dar con los responsables, ¿no?, con toda la trama que pueda haber alrededor, porque recordemos que también el caso Pegasus es un fenómeno y es un espionaje que se ha dado no solamente en México, sino es un espionaje que se ha dado a nivel internacional y a nivel global, y que se trata efectivamente de abusos que se han cometido en diferentes partes del mundo. Más recientemente en República Dominicana, los colegas de Amnesty International también presentaron evidencia, ¿no?, que señala también cómo se estuvo espiando a una periodista en República Dominicana. Entonces, las denuncias están. La Fiscalía, lamentablemente, ha tenido avances, realmente, pues, en este caso la detención. Hace falta todavía seguir avanzando. Hubo también las denuncias que se presentaron en 2022 por el espionaje reciente que se dio. Y digamos, del lado de las víctimas, del lado de la ciudadanía, del lado de las organizaciones de Artículo 19, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, de SocialTIC y de los medios que han acompañado este proceso,
se ha puesto sobre la mesa toda la evidencia, toda la información, y a quien le toca y la responsabilidad máxima, y eso no lo podemos soslayar y no podemos como dejarlo de lado, es efectivamente al Estado, a los órganos de procuración de justicia, investigar y dar con los responsables para garantizar efectivamente el acceso a la justicia de las personas que fueron víctimas del espionaje, ¿no? Saber qué fue lo que sucedió y la trama que existe alrededor de eso. Si se niega desde Palacio Nacional la práctica, pues estamos en un problema, ¿no? De ahí que, y como lo señalas, Adela, las declaraciones, ¿no?, tan lamentables del presidente de restarle importancia, ¿no?, a un funcionario que ha estado realizando un trabajo que permita conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, que permita conocer la verdad sobre los casos de la llamada guerra sucia, de la guerra sucia en México, son pues realmente lamentables que no se le esté respaldando y no se le esté dando la importancia que tiene el caso del subsecretario Encinas, pero también el resto de los casos que hemos documentado desde el artículo 19 y otras organizaciones. Sí, de ahí, nuevamente, ¿no?, que las exigencias se mantengan, ¿no?, en esa misma línea, ¿no?, y en seguir realmente presionando, y que desde la sociedad no caigamos en que se desvíe la atención, ¿no?, y pensar que es un asunto del pasado, cuando en realidad se trata de un asunto del presente en el que el ejército mexicano, el ejército, sigue espiando a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. No, así es. Pues Vladimir, vamos a ver qué pasa con este asunto en particular. Te agradezco mucho, Vladimir, te mando un abrazo y gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Al contrario, muchas gracias. Bueno, es Vladimir Cortés de esta agrupación Artículo 19. Oigan, hoy es miércoles y como Casarín no promueve los programas en los que participa, yo les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde hay Tiro Directo. Cuando éramos un equipo